La oficina de Alejandro Vargas estaba en el último piso de un rascacielos que parecía perforar las nubes de Sao Paulo. Desde allí veía la ciudad como un mapa, un tablero que un día dominó. Las paredes estaban cubiertas por obras de arte que valían más que un hospital entero, y los muebles de diseño italiano susurraban sobre una fortuna que ahora era poco más que un espejismo. El hombre sentado en el sillón de cuero, sin embargo, no veía nada de eso. Sus ojos, antes enfocados y cortantes como los de un águila, estaban perdidos en el horizonte gris, reflejando el vacío que sentía por dentro. La quiebra era un fantasma llamando a la puerta, pero la verdadera bancarrota ya había ocurrido en su alma, mucho antes de que el dinero comenzara a desaparecer. La traición tenía un nombre: Marcelo, su contador, su amigo, el padrino de boda que eligió. Durante 20 años, Marcelo fue más que un empleado, era el hermano que Alejandro nunca tuvo. Conocía cada secreto, cada inversión, cada sueño. Y fue exactamente por eso que el golpe fue tan devastador. Marcelo no solo robó dinero, robó la fe de Alejandro en las personas. Se llevó la idea de que la lealtad era algo que se podía construir. En su lugar, dejó un cinismo frío y pesado, una certeza amarga de que todo el mundo, en el fondo, tenía un precio, y que la bondad era solo una máscara usada para ocultar la codicia. Fue en ese desierto de desconfianza que surgió la idea. No fue un plan grandioso, sino una prueba pequeña, casi patética, nacida del dolor de un hombre que necesitaba demostrarse a sí mismo que tenía razón sobre el mundo. Veía a Sofía, la mujer de la limpieza, todos los días. Una mujer callada, casi invisible, que traía a su hija de 5 años, Valentina, en las noches en que no tenía con quién dejarla. La niña, con sus ojos grandes y serios, se sentaba en un rincón con sus lápices de colores, un pequeño punto de inocencia en un mundo que para Alejandro ya estaba podrido. Ellas serían sus conejillos de indias. La prueba final de que la naturaleza humana era, en esencia, corrupta. Es en momentos como este cuando una persona está a punto de tomar una decisión que lo cambiará todo, que recordamos el poder de las historias reales. El viaje de Alejandro estaba en un punto de inflexión, una prueba cruel que podría confirmar su oscuridad o encender una luz inesperada. Si crees en la fuerza de estas narrativas y quieres ayudarnos a seguir trayendo relatos que tocan el alma, considera darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que más historias como esta puedan ser contadas y lleguen a más personas. Aquella noche, la preparación fue un ritual silencioso. Abrió la caja fuerte empotrada detrás de un cuadro carísimo. Adentro ya no había lingotes de oro ni documentos de propiedades, solo fajos de dinero en efectivo, sus últimas reservas de emergencia. Lo suficiente para huir del país y comenzar una vida mediocre en algún lugar sin nombre. Con las manos frías, esparció los billetes sobre la mesa de centro, un desorden deliberado, una tentación explícita. Luego, se recostó en el sofá, aflojó la corbata y cerró los ojos, fingiendo un sueño pesado, vencido por un alcohol que ni siquiera había bebido. Sofía entró en la oficina como siempre lo hacía, con la discreción de quien ha aprendido a no ocupar espacio. Valentina la seguía de cerca sosteniendo un conejo de peluche gastado por la oreja. La niña miró a Alejandro, luego al dinero esparcido en la mesa. Sofía hizo una seña de silencio, pidiéndole a su hija que no hiciera ruido y que fuera a su rincón de siempre. Ella comenzó a limpiar la sala, manteniendo una distancia respetuosa del sofá, tratando al jefe dormido como parte del mobiliario. Pero los ojos de la pequeña Valentina permanecieron fijos en la escena, una curiosidad silenciosa e intensa brillando en su rostro. Alejandro, detrás de los párpados cerrados, sentía cada segundo arrastrarse.
Su corazón latía a un ritmo sordo en el pecho, una mezcla de ansiedad y una morbosa esperanza de que la niña hiciera lo que él esperaba. Escuchó sus pasitos acercándose. Imaginó las manos pequeñas estirándose para tomar un billete, luego otro. La confirmación de su tesis, el último clavo en el ataúd de su fe en la humanidad. Sentía el suave olor a crayones que la acompañaba, un contraste bizarro con la podredumbre que esperaba presenciar. La respiración de la niña estaba tan cerca que casi podía sentirla. Entonces, algo sucedió. No escuchó el sonido de billetes siendo arrugados y guardados en un bolsillo. En cambio, escuchó un susurro suave y metódico, un sonido de organización. Con el corazón en la garganta, abrió una rendija mínima en sus ojos, apenas lo suficiente para ver. Valentina no estaba robando. Estaba en el suelo, al lado de la mesa, con una concentración de cirujana. Con sus deditos, tomaba cada billete de dinero, uno por uno, y los apilaba cuidadosamente, separándolos por valor en montones perfectos, como si estuviera ordenando sus juguetes. El acto era tan simple, tan inocente, y sin embargo, golpeó a Alejandro con la fuerza de un terremoto silencioso. La niña no veía el dinero como una oportunidad, sino como un desorden que necesitaba ser arreglado. Un desorden en el mundo que ella, con su lógica infantil y pura, sentía la necesidad de corregir. No tenía la menor idea del valor de aquellos billetes, pero entendía el valor del orden. Cuando terminó, miró su obra con satisfacción, le dio una palmadita a su conejo de peluche y volvió a su rincón, tomando un lápiz azul para continuar su dibujo, dejando atrás a un multimillonario cuyo universo acababa de ser puesto patas arriba. Alejandro no durmió aquella noche. Permaneció en el sofá, en el mismo lugar donde fingió su sueño ebrio, mucho después de que Sofía y Valentina se hubieran ido. El silencio de la oficina era ensordecedor. Sobre la mesa de centro, los montones de dinero perfectamente organizados parecían una acusación. Cada billete apilado con una precisión inocente era un ladrillo retirado del muro de amargura que había construido a su alrededor. Él, un hombre que movía millones con una firma, que compraba y vendía empresas como quien cambia de camisa, había sido completamente desarmado por un gesto que no valía un centavo. Aquel acto de pura y simple decencia era algo que su dinero no podía comprar y su lógica no podía explicar. Al día siguiente, la crisis financiera, la traición de Marcelo, todo eso pareció retroceder a un segundo plano. Una nueva obsesión se apoderó de su mente, una necesidad casi febril de entender. ¿Quién era aquella niña? Y más importante, ¿quién era la mujer que la había criado? Por primera vez en años, no estaba interesado en el balance de una empresa o en la cotización de la bolsa, sino en el balance de una vida que, a primera vista, parecía insignificante. Necesitaba respuestas, no para el mundo de los negocios, sino para el enigma que aquella niña de 5 años había dejado en su sala. Su primera acción fue la de un hombre acostumbrado a tener información. No contrató detectives privados, todavía no. Eso parecería una invasión, y algo en él le decía que la respuesta que buscaba no estaba en informes fríos. Simplemente pidió a RRHH el expediente de Sofía. Era un documento delgado, con información básica. Sofía Almeida, 28 años, dirección en un barrio obrero de la zona este, referencias de empleos anteriores en cafeterías y supermercados. Sin esposo en el registro. Solo una dependiente, Valentina Almeida, 5 años. Por primera vez, la mujer de la limpieza invisible tenía un nombre completo, una historia, un lugar en el mundo. La curiosidad se convirtió en un impulso irresistible. Aquella noche, en lugar de ir a su apartamento vacío, esperó en su coche en el estacionamiento del edificio. Era una actitud que el antiguo Alejandro encontraría ridícula, humillante, un multimillonario espiando a su empleada de la limpieza, pero ya no se sentía
como aquel hombre. La vio salir de la mano de Valentina y tomar un autobús abarrotado. La siguió, manteniendo una distancia segura, sintiéndose un completo extraño en su propio guión. El autobús las dejó frente a un edificio sencillo, con la pintura descascarada, pero no entraron. Sofía se arrodilló, le dio un beso en la frente a su hija y se la entregó a una anciana que esperaba en la puerta. Desde allí, Sofía tomó otro autobús. Alejandro la siguió, cada vez más intrigado. El segundo autobús la dejó frente a una cafetería ruidosa, con luces de neón parpadeando y olor a fritura en el aire. La observó desde lejos mientras entraba. Se ataba un delantal manchado a la cintura y comenzaba a servir mesas, moviéndose con una agilidad cansada. La mujer que limpiaba su lujosa oficina en silencio pasaba sus noches en un mundo de ruido, pedidos apresurados y clientes impacientes. Se quedó allí, parado en el coche durante casi una hora, solo observando la doble jornada de una mujer que nunca había visto realmente. La escena lo golpeó de una forma inesperada. Siempre había asumido que las personas en posiciones como la de Sofía eran así por falta de ambición o talento, una creencia arrogante que lo protegía de la complejidad del mundo. Pero lo que veía era una guerrera. Veía el agotamiento en sus hombros, pero también una determinación inquebrantable. No estaba solo sobreviviendo, estaba luchando turno tras turno en una batalla silenciosa que él, en su pedestal de cristal y acero, jamás podría imaginar. Una ola de vergüenza lo invadió, tan fuerte que tuvo que desviar la mirada. Al final del turno, cerca de la medianoche, su camino aún no había terminado. Antes de volver a casa, se detuvo en una farmacia 24 horas. Alejandro estacionó al otro lado de la calle y la observó a través del cristal. La vio en el mostrador, con el rostro tenso, contando los pocos billetes y monedas que tenía en la mano. El farmacéutico le entregó una cajita y un inhalador. Asma, la niña, Valentina. Las piezas del rompecabezas se encajaron, formando una imagen de lucha y sacrificio que lo dejó sin aliento. Cada centavo, cada hora extra, cada gota de sudor era para garantizar que su hija pudiera respirar. En ese momento, su cruel prueba pareció aún más monstruosa. Había puesto una tentación ante una niña cuya madre contaba monedas para comprar su medicina. Había juzgado su carácter a partir de su propia amargura, sin tener la menor idea de las guerras que enfrentaban todos los días. El dinero que esparció sobre la mesa, que para él era solo el símbolo de su desilusión, para Sofía representaría semanas de tranquilidad, la garantía de que Valentina no tendría una crisis en medio de la noche. Y aún así, la niña había elegido el orden en vez del caos, la integridad en vez de la oportunidad. Las siguió hasta su casa. Desde la oscuridad de su coche, las observó por la ventana iluminada del pequeño apartamento en la planta baja. No había lujo, no había espacio, pero había algo que él no tenía en su ático millonario: calidez. Vio la silueta de Sofía acostando a Valentina, leyéndole un cuento, la cabeza de la niña acurrucada en el hombro de su madre. Vio amor, puro e incondicional, un tipo de riqueza que había olvidado que existía. En los días siguientes, la observación continuó. Veía a Sofía dejar a Valentina en la guardería pública antes de ir a su primer empleo. Veía a la niña compartir su merienda con otro niño que no tenía que comer. Veía a Sofía ayudando a su vecina anciana a cargar las compras, a pesar de estar exhausta. Se dio cuenta de que la integridad de Valentina no era una casualidad. Era un valor enseñado con el ejemplo, cultivado en el suelo de la dificultad por una madre que, aún sin tener nada, insistía en ofrecer lo mejor de sí misma al mundo y a su hija. La necesidad de solo observar se transformó en una urgencia de actuar. Ya no podía ser un espectador pasivo de aquella historia. ¿Pero cómo?
Sabía instintivamente que un gesto grandioso sería rechazado. La dignidad de Sofía era palpable, un escudo invisible que la protegía. Ofrecer dinero directamente sería un insulto, un acto de caridad que ella, con su orgullo inquebrantable, jamás aceptaría. Necesitaba encontrar una manera de ayudar que no hiriera el honor que tanto había llegado a admirar. Su primer intento fue impersonal, una solución de un hombre que solo sabía resolver problemas con cheques. Llamó al director de RREHH y ordenó que un bono por desempeño excepcional fuera depositado en la cuenta de todos los empleados de limpieza. Era una cantidad significativa. Disfrazó el gesto en medio de una política corporativa para que no pareciera dirigido. Pensó que era una solución elegante, anónima, una forma de ayudar sin rebelarse. Estaba completamente equivocado. El día de pago, observó las cámaras de seguridad del piso de RRIHH. Esperaba ver una señal de alivio en Sofía cuando viera su recibo de pago. En cambio, lo que vio fue un ceño fruncido en confusión. Miró el papel durante un largo rato. Luego marchó directamente a la oficina del gerente. A través del sistema de audio que tenía en su oficina, escuchó la conversación. La voz de Sofía era firme, respetuosa, pero inflexible. Señor, con todo respeto, ha habido un error en mi pago. Esta cantidad es incorrecta. El gerente, siguiendo el guión que Alejandro le había dado, intentó explicar que era un bono, una nueva política de la empresa. Pero Sofía no se convenció. Se lo agradezco de verdad, pero no he hecho nada para merecer un bono tan grande. Mi trabajo ha sido el mismo de siempre. No puedo aceptar un dinero que no siento que he ganado de forma justa. Por favor, le pido que lo corrijan. Alejandro escuchó, atónito. Ella estaba intentando devolver el dinero. Una mujer que contaba monedas en la farmacia se negaba a aceptar una cantidad que cambiaría su vida por semanas, todo en nombre de sus principios. En ese instante entendió que para ayudar a Sofía necesitaría reinventarse por completo. Sus viejas herramientas, su dinero, su poder eran inútiles ante aquella mujer. La humillación que Alejandro sintió al escuchar la negativa de Sofía fue diferente a cualquier otra. No era la ira de un negocio perdido o el orgullo herido de una apuesta fracasada. Era la percepción profunda de su propia ineptitud. Él, un hombre que orquestaba fusiones multimillonarias, que derribaba competidores con una sola llamada, era completamente incapaz de realizar la tarea más simple: ayudar a una buena persona. Su dinero, su influencia, todo lo que definía su poder en el mundo era inútil. Se dio cuenta de que para entrar en el universo de Sofía necesitaría aprender un idioma que nunca había hablado, el de la conexión humana genuina. Pasó días en una angustia silenciosa, buscando una estrategia. La solución no estaba en sus libros de contabilidad, ni en sus hojas de cálculo de inversión. Necesitaba un pretexto, una razón plausible para acercarse, para crear un puente sobre el abismo de desconfianza que los separaba de ella. La idea llegó de forma inesperada, mientras miraba un premio de responsabilidad social corporativa que su empresa ganó años atrás, una pieza de metal fría y sin significado. Crearía una fundación, un proyecto de bienestar para los empleados, donde necesitaría la opinión de personas de todos los niveles. Era un plan elaborado, casi teatral, pero era la única manera que encontró de invertir la dinámica, de necesitar la ayuda de ella, y no al revés. La convocatoria para la reunión de planificación dejó a Sofía en pánico. Cuando su nombre fue llamado, junto con el de otros 2 empleados de bajo rango, su primer pensamiento fue que la despedirían. Quizás habían descubierto que trabajaba en otro lugar. Quizás había roto alguna regla sin saberlo. Entró en la lujosa sala de conferencias con el corazón en un puño, esperando lo peor. Ver a Alejandro sentado a la mesa, con una expresión tranquila y acogedora,
solo aumentó su confusión. Se sentó en el borde de la silla, lista para escuchar su sentencia, pero la sentencia nunca llegó. En cambio, Alejandro habló sobre la creación de una fundación para apoyar a los empleados, y luego se dirigió directamente a ella. Su voz era suave, desprovista de la arrogancia habitual. Sofía, me gustaría especialmente tu perspectiva. Como madre soltera que trabaja para esta empresa, ¿cuáles son las dificultades que tú y personas como tú enfrentan? ¿Qué podríamos hacer para ayudar de verdad? El shock en el rostro de ella fue visible. Por primera vez, alguien no solo la veía, sino que pedía su opinión. Valoraba su experiencia. Vacilante al principio, comenzó a hablar con una claridad y practicidad que impresionaron a todos en la sala. Aquella reunión fue la puerta de entrada. De repente, Alejandro tenía una razón legítima para conversar con ella. La encontraba al final del día, mientras ella limpiaba, bajo el pretexto de discutir las ideas de la fundación. Sofía, estuve pensando en lo que dijiste sobre la ayuda para guarderías. Eran conversaciones cortas, profesionales, pero por debajo de la superficie, algo más estaba creciendo. Aprendía sobre la pasión de Valentina por dibujar dinosaurios, sobre el sueño de Sofía de algún día llevar a su hija a ver el mar. Pequeños fragmentos de una vida real, que eran más valiosos para él que cualquier informe de mercado. Comenzó a dejar pequeños regalos para Valentina, siempre con una excusa: un estuche de lápices de colores profesionales que encontró en un cajón antiguo, un libro ilustrado sobre el espacio que iba a donar de todos modos. Eran gestos pequeños, cuidadosamente calculados para no alarmar el orgullo de Sofía, y funcionó. Lentamente, ella comenzó a bajar la guardia, a sonreír con más frecuencia en su presencia. Un vínculo delicado, hecho de conversaciones susurradas y respeto mutuo, comenzó a formarse en la quietud de los pasillos vacíos de la oficina. Pero la frágil paz que estaban construyendo se rompió en una fría noche de invierno. Cuando Alejandro salía del edificio, vio a una figura masculina discutiendo con Sofía cerca de la entrada de servicio. El hombre era delgado, con una sonrisa grasienta y una forma de hablar que era a la vez agresiva y lastimera. Gesticulaba, pedía dinero. Sofía, por su parte, estaba pálida pero firme, negando con la cabeza, intentando alejarlo. El instinto protector de Alejandro, un sentimiento que no sabía que poseía, se encendió como una llama. La discusión subió de tono. El hombre, que Alejandro descubriría más tarde que era Ricardo, el exmarido de Sofía, la agarró del brazo con fuerza. «Sé que conseguiste dinero, Sofía, no seas egoísta. Soy el padre de Valentina, tengo derechos». Fue el detonante. Alejandro no lo pensó dos veces. Salió del coche y caminó hacia ellos, su presencia alta e imponente cortando la noche. «¿Está todo bien por aquí?», preguntó, su voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que Ricardo soltara el brazo de Sofía al instante. El hombre lo midió de arriba abajo, vio el traje caro, el coche de lujo, y retrocedió, lanzando una última mirada venenosa. «Esto no ha terminado». Después de que Ricardo desapareciera en la oscuridad, Sofía tembló, la fachada de fuerza desmoronándose. Alejandro, sin decir una palabra, la guió hasta su coche, donde Valentina dormía en el asiento trasero, ajena a todo. Insistió en llevarlas a casa. En el silencio del coche, con la radio tocando una melodía suave, Sofía finalmente le contó la historia. Ricardo la abandonó embarazada, nunca dio un centavo de manutención y solo aparecía cuando olía a dinero. Alguien le había contado sobre el bono de la empresa y ahora estaba convencido de que ella era rica y quería su parte. Escuchar aquello, ver la vulnerabilidad en los ojos de Sofía y la crueldad depredadora de Ricardo, cimentó algo dentro de Alejandro. La curiosidad y la admiración que sentía por ella se transformaron en algo mucho más profundo,
un deseo feroz de protegerla, de envolverla en seguridad y garantizar que nadie nunca más la lastimara. Miró a la pequeña Valentina durmiendo en el retrovisor y luego a Sofía, que miraba la lluvia golpear el cristal. Se dio cuenta, con una claridad que lo asustó, que se estaba enamorando y que haría cualquier cosa para mantener a salvo a esa pequeña familia. Alejandro finalmente entendió lo que estaba sintiendo. No era lástima ni un sentido del deber, era amor. Y cuando el amor se convierte en la fuerza motriz de una persona, se vuelve capaz de cualquier cosa. Es este poderoso cambio interno lo que nos encanta explorar en nuestras historias. Si este viaje de transformación resuena contigo, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir buscando y compartiendo estos increíbles relatos sobre el corazón humano, mostrando que la redención puede encontrarse en los lugares más inesperados. La amenaza de Ricardo no era vacía. 2 días después, un oficial de justicia le entregó una citación a Sofía en su lugar de trabajo. Ricardo estaba acudiendo a los tribunales, pidiendo la custodia total de Valentina. La petición era una obra de ficción cruel, pintando a Sofía como una madre negligente que sometía a su hija a una vida inestable, mientras que él, ahora financieramente recuperado, podría ofrecer un hogar mejor. Era un farol, una táctica de extorsión transparente. No quería a la niña, quería el dinero que creía que Sofía tenía. Para Sofía, aquello fue el fin del mundo. Sabía que no tenía cómo pagar una batalla legal. Un abogado decente costaría más de lo que ganaba en un año. Se vio en una pesadilla. La posibilidad de perder lo único que importaba en su vida a manos del hombre que más la había herido. Se sintió acorralada, asfixiada por la injusticia de un sistema que permitía que un padre ausente usara a su propia hija como un arma. Alejandro la encontró llorando en el cuarto de servicio, con la carta arrugada en la mano. En ese momento, todas las barreras cayeron. Tomó la carta, leyó el contenido y sintió que la sangre le hervía. Miró su rostro devastado por el miedo y su decisión fue instantánea. «No lo conseguirá, Sofía», dijo, su voz firme como el acero. «No voy a permitir que se acerque a Valentina». Era una promesa, una declaración de guerra. Ya no se escondía detrás de pretexto alguno. La amenaza era real y él entraba en la lucha. Incluso en su desesperación, el orgullo de Sofía luchó por salir a la superficie. «No, Alejandro, no puedo aceptarlo. Esta es mi batalla. ¿Cómo podría pagar a los abogados? No puedo». Su voz se quebró. Se estaba ahogando, pero todavía rechazaba el salvavidas. Era la parte más fuerte y más frustrante de su personalidad. Alejandro tomó sus manos, obligándola a mirarlo. Sus ojos eran intensos, sinceros. «Esto no es sobre dinero, Sofía. No me debes nada. Esto es sobre lo que es correcto. Ese hombre está usando a una niña para chantajearte. Pasé mi vida usando mi poder para ganar más poder. Por primera vez quiero usarlo para proteger a alguien, para protegeros. Por favor, déjame hacerlo, no como tu jefe, como tu amigo». La palabra amigo flotó en el aire, cargada de todo el significado no dicho de los últimos meses. Y finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro, Sofía asintió. A partir de ese momento, Alejandro se movió con una velocidad y precisión que recordaban sus mejores días en el mundo de los negocios. Contactó con el bufete de abogados más prestigioso del país, especializado en derecho de familia. En menos de 24 horas, Sofía tenía a su lado un equipo de 3 de los mejores abogados que el dinero podía comprar, abogados que normalmente representaban a celebridades y políticos en divorcios complicados. Paralelamente activó a un investigador privado, un ex policía con una reputación legendaria por desenterrar secretos. La orden era simple: descubrir todo sobre Ricardo, cada deuda de juego, cada estafa fallida, cada mentira contada.
Alejandro quería un arsenal de información que pudiera no solo defender a Sofía, sino garantizar que Ricardo nunca más se atreviera a molestarlas. Mientras la maquinaria legal e investigativa se movía, algo más sucedía. La crisis los unió de una forma que meses de conversaciones cautelosas no habían logrado. Alejandro acompañaba a Sofía a las reuniones con los abogados, explicando los términos legales complejos, transformando la jerga intimidante en algo que ella pudiera entender. La ayudaba a organizar los documentos, las pruebas, los testigos. Se convirtió en su compañero, su estratega, su puerto seguro. Valentina, sintiendo la tensión, se apegó aún más a Alejandro. Para ella, él no era un multimillonario ni el jefe de su madre. Era el hombre alto y amable que la hacía reír, que arreglaba sus juguetes y que, de alguna manera, hacía que su madre pareciera menos triste. En las tardes en que Sofía estaba demasiado exhausta para jugar, era Alejandro quien se sentaba en el suelo del pequeño apartamento, ayudando a Valentina a dibujar sus dinosaurios, construyendo un fuerte de mantas en la sala. La batalla por la custodia de Valentina se convirtió en el centro de su universo, pero también en el catalizador para la formación de una familia. Alejandro, Sofía y Valentina, tres personas de mundos completamente diferentes, ahora estaban unidas contra un enemigo común. Él, que nunca se había preocupado por nadie, ahora pasaba sus noches preocupado por el bienestar de una mujer y su hija. Y nunca se había sentido tan vivo, tan enfocado, tan seguro de su propósito. El investigador no tardó en encontrar lo que buscaba. Ricardo no era solo un padre ausente, era un estafador de poca monta. Tenía una larga lista de deudas de juego, 2 demandas por fraude y un historial de acercarse a mujeres, sacarles dinero y desaparecer. No tenía un empleo fijo y vivía de pequeños timos. La imagen de padre recuperado que su abogado intentaba pintar era una farsa completa. Con las pruebas en la mano, los abogados de Sofía prepararon una contraofensiva aplastante. No solo se defenderían, expondrían a Ricardo por lo que era. La solicitud de custodia se convertiría en una demanda por acoso e intento de extorsión. Alejandro sintió una fría satisfacción al ver cómo se formaba el plan. Estaba usando las mismas tácticas agresivas que usaba en los negocios, pero esta vez la victoria no se mediría en ganancias, sino en la paz de espíritu de la mujer que amaba. La audiencia fue programada y el enfrentamiento final se acercaba. El día de la audiencia llegó con un cielo gris que reflejaba la ansiedad en el corazón de Sofía. El tribunal era un lugar frío e intimidante, con sus pasillos de mármol y su pesado silencio. Sostenía la mano de Valentina con fuerza, sintiendo la mirada juzgadora de otras personas. A su lado, Alejandro era una presencia sólida y tranquila, un contraste sorprendente con el hombre que había sido meses atrás. Al otro lado del pasillo, Ricardo sonreía, confiado, charlando con su abogado. Creía que el miedo y la falta de recursos de Sofía le darían una victoria fácil. No tenía ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. La sesión comenzó y el abogado de Ricardo pintó un retrato distorsionado de la realidad. Describió a Sofía como una madre ausente, forzada a trabajar en 2 empleos, incapaz de proveer un ambiente estable. Presentó a Ricardo como un padre arrepentido, un hombre que cometió errores, pero que ahora, con una supuesta estabilidad financiera, estaba listo para darle a Valentina la vida que ella merecía. Cada mentira era como una puñalada para Sofía, que temblaba en su silla. Alejandro, discretamente, posó su mano en su hombro, un gesto silencioso que decía: «Estoy aquí, vamos a ganar esto». Cuando Sofía fue llamada a declarar, su voz era un hilo. Pero al empezar a hablar de Valentina, de su amor por su hija, de las noches en vela cuidando de su asma, su voz ganó fuerza.
No era una víctima, era una madre luchando por su hija. Sin embargo, el contrainterrogatorio del abogado de Ricardo fue despiadado, intentando torcer cada palabra, pintando su sacrificio como negligencia. Fue un ataque cruel, diseñado para quebrarla emocionalmente frente al juez. Entonces, fue el turno de Alejandro. Llamado como testigo de carácter para Sofía, subió al estrado con una calma glacial. No habló como un multimillonario o como un jefe, sino como un hombre que había observado de cerca la integridad de una persona. Describió la honestidad de Sofía, su impecable ética de trabajo y, sobre todo, su devoción como madre. Habló de la fundación y de cómo las ideas de ella estaban ayudando a moldear una empresa mejor. Construyó una imagen de Sofía que era la antítesis completa de las mentiras de Ricardo. El clímax llegó cuando Ricardo fue llamado a declarar. El abogado de Sofía comenzó de forma suave, permitiendo que se hundiera en sus propias mentiras. Ricardo habló de su nuevo y prometedor empleo, de su profundo amor por Valentina, de su deseo de reparar sus errores. Su arrogancia crecía con cada respuesta. Era el protagonista de su propia ficción y apenas se dio cuenta de que estaba caminando directamente hacia una trampa perfectamente montada. Fue entonces cuando el abogado de Sofía cambió de tono. «Señor Ricardo», dijo, abriendo una voluminosa carpeta, ¿podría hablarnos de sus actividades en el hipódromo en las últimas 3 semanas? El color desapareció del rostro de Ricardo. Uno por uno, los documentos fueron presentados, extractos bancarios mostrando sus deudas de juego, copias de 2 demandas por estafa en otra ciudad, el testimonio firmado de una mujer a la que le debía meses de alquiler. La farsa se desmoronaba en tiempo real. El golpe de gracia fue una grabación, obtenida legalmente por el investigador. Era una conversación telefónica de Ricardo con un amigo, grabada la semana anterior. En ella se jactaba de cómo iba a demandar a su exmujer, que se consiguió un novio rico y que iba a sacar un buen dineral para renunciar a la custodia de la chiquilla. Su voz, llena de codicia y desprecio, resonó en el silencioso tribunal. Ricardo miró al juez, a su abogado, a Sofía. Estaba acabado. La decisión del juez fue inmediata y aplastante. No solo denegó la solicitud de custodia de Ricardo, sino que lo hizo con un desprecio evidente. Calificó la acción de un intento despreciable y malicioso de extorsión. En un movimiento inusual, emitió una orden de alejamiento permanente, prohibiendo a Ricardo acercarse a Sofía y Valentina, y remitió el caso a la Fiscalía para una investigación criminal. Ricardo salió del tribunal no solo derrotado, sino destruido, un estafador expuesto en su propia trampa. Fuera del tribunal, el sol finalmente rompió las nubes. Sofía se deshizo en lágrimas, pero esta vez eran de alivio. Un peso que había llevado durante años finalmente había sido levantado. Valentina, sintiendo el cambio en la atmósfera, abrazó a su madre con fuerza. Alejandro se acercó y, sin dudarlo, las envolvió a ambas en sus brazos. En ese abrazo, frente al edificio que representaba la justicia, ya no eran jefe y empleada, o amigos improbables. Eran una familia forjada en el fuego de la adversidad, finalmente a salvo. Los meses que siguieron fueron de una calma que Sofía nunca había conocido. Con la ayuda de Alejandro, ella y Valentina se mudaron a un apartamento más grande, en un barrio con un parque y una buena escuela. Dejó su trabajo en la cafetería y, por invitación de Alejandro, asumió un cargo de consultora en la nueva fundación de la empresa. Era un trabajo real, con un salario digno, donde su experiencia de vida era su mayor activo. Su orgullo estaba intacto, pues estaba, una vez más, ganándose su propio sustento. En una tarde soleada de primavera, Alejandro cumplió una promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo. Llevó a Sofía y Valentina a la playa.
La reacción de la niña al ver el océano por primera vez fue pura magia. Sus gritos de alegría mientras corría de las olas eran la banda sonora de su nueva vida. Sofía, sentada en la arena, observaba la escena con una sonrisa tan genuina y ligera que Alejandro sintió que su corazón se desbordaba. Nunca la había visto parecer tan libre. Aquella noche, mientras caminaban por la arena bajo un cielo estrellado, Alejandro finalmente le contó toda la verdad. Habló de la traición de Marcelo, de su visión sombría del mundo y de la cruel prueba que había montado con el dinero en la caja fuerte. Confesó cómo el simple acto de Valentina de poner orden en el caos, había roto su armadura de cinismo. Le desnudó su alma, con todos sus defectos y vergüenzas. Sofía escuchó todo en silencio, el sonido de las olas marcando las pausas en su confesión. Cuando terminó, ella no mostró ira ni juicio. Había solo una profunda comprensión en sus ojos. Se volvió hacia él, tomó su mano y dijo con voz suave: Valentina no solo ordenó tu dinero aquel día, Alejandro, te ordenó a ti. Y con esas palabras, el último muro entre ellos finalmente se derrumbó. La vida de ellos encontró un nuevo ritmo, una normalidad feliz. Cenas en casa, donde Valentina le mostraba con orgullo sus dibujos de dinosaurios a Alejandro. Fines de semana en el parque. Risas que llenaban las habitaciones del nuevo apartamento. Alejandro ya no era el hombre aislado en la cima de un rascacielos. Era un hombre que aprendía a armar rompecabezas en el suelo de la sala. Había encontrado un tipo de riqueza que ningún balance financiero podría medir. Irónicamente, al dejar de centrarse solo en el dinero, sus negocios, ahora gestionados con una nueva ética, comenzaron a recuperarse. Historias como esta nos recuerdan que la verdadera riqueza no se puede contar, solo sentir. Es la prueba de que la redención puede nacer de un gesto inesperado y que el amor puede encontrarse cuando dejamos de buscar fallos en los demás y empezamos a arreglar los nuestros. Si el viaje de Alejandro, Sofía y Valentina tocó tu corazón y te hizo creer que todos merecen una segunda oportunidad, por favor, deja un último me gusta y comparte esta historia. Tu suscripción a nuestro canal nos ayuda a seguir demostrando que, incluso en las noches más oscuras, el menor acto de integridad puede traer un nuevo amanecer.